Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el Citroën C4 2015. Aquí tenemos la llave, así que vamos a empezar. Es la versión Shine, es una versión alta de gama con bastante equipamiento interior, equipamiento como asistente de carril, alarma, techo panorámico, entrada sin llave, en la cual cogemos la llave, nos la metemos en el bolsillo y con tal de estar más o menos a menos de medio metro del coche, solo con meter la mano por detrás se abrirá y con poner el dedo encima de las ranuras se cerrará. En esta ocasión quiero darle las gracias al concesionario de comercial automoto Citroën, situado en la Avenida de Madrid en Vigo, Pontevedra, por dejarme este C4 para traeroslo al canal. Tenemos asientos con tela, cuero y alcántara. Cuero, alcántara por la parte inferior y tela. Tenemos vibración en los asientos, luego os enseñaré cómo funciona. Lumbar y calefacción, regulación en altura. Pero bueno, luego os enseñaré cómo funcionan los asientos de Citroën. Vamos adentro. Y ya sentimos que es un coche confortable cuando cerramos la puerta. Tenemos laterales acolchados, elevalunas eléctricos en las 4 ventanillas, regulación automática de los retrovisores exteriores, tenemos bloqueo de las ventanillas traseras, detalles en color gris, tiradores en aluminio. Por la parte izquierda tenemos altura de la iluminación delantera, asistente en línea, es decir, cada vez que crucemos una línea o que pisemos la línea de un carril nos va a avisar si lo tenemos activado. Alarma, este botón sería para apagar la alarma del coche. Y en la parte superior tenemos activación o desactivación del Parktronic, modo eco, el aviso para el asistente de punto muerto, tanque de combustible para abrirlo en la parte trasera y por último el asistente de control de estabilidad. Cromados por las tomas de ventilación. Las tomas de ventilación me parecen muy bonitas. Tenemos equipo de sonido en la parte delantera y trasera. Luego cuando vayamos al maletero os voy a enseñar el sistema de sonido que tenemos de bajos. Y con respecto al volante, tenemos un volante con la parte inferior cromada, cuero microperforado y cuero liso en el resto. En la parte izquierda tenemos limitador y control de velocidad y en la parte derecha tenemos botonera para el sistema multimedia. Este sería el cuadro. Vamos a darle un toque de botón, ya que no necesitamos poner la llave en ningún sitio, solo con que esté en el habitáculo del conductor ya nos llega. Así se encendería el cuadro y la iluminación. Y para encender las luces exteriores tenemos modo automático, luces largas, antinieblas y por último 4 intermitentes. A la derecha tenemos limpia parabrisas delantero y trasero y este sería las pantallas que tenemos en la parte delantera. Y con respecto al cuadro tenemos botón para regular el reloj, botón para cambiar el color de la pantalla, que esto la verdad que nunca lo había visto. Podemos ponerlo en blanco y en varios tonos de azul. Vamos a dejarlo en un azul brillante, por ejemplo,
Y luego podemos regular la potencia y la iluminación del cuadro. Muy bajito. Y muy brillante. Y por último poner todos los contadores a 0. Y eso con respecto al cuadro. Como veis, la verdad es muy bonito. Si nos vamos más hacia la derecha, tenemos tomas de ventilación, pantalla táctil, sistema multimedia con navegación. Os voy a dejar un vídeo concreto de este sistema multimedia para que podáis verlo en profundidad, todos los menús, navegación, todas las conexiones externas y demás, para que lo veáis en profundidad. Lo podéis ver en el link que os voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Cargador de CDs, y por aquí tenemos la botonera para el sistema multimedia. Si seguimos bajando, 4 intermitentes, bloqueo o desbloqueo del coche. Este botón sería para apagar todas las pantallas, ¿vale? Para que si nos están molestando o si queremos ahorrar en batería, la radio sigue funcionando, pero la pantalla está apagada para que no nos consuma batería o no nos moleste si queremos que solo esté la pantalla apagada y la radio encendida. Y por último, en la parte inferior tenemos climatizador. Vamos a encender el coche. Y el sistema de climatización funciona de la siguiente manera: temperatura izquierda, derecha, modo automático, desempañamiento delantero, trasero, temperatura, potencia, las diferentes zonas en las que queremos ventilación, temperatura del acompañante, recirculación del aire, aire acondicionado y por último el botón para que nos dé el calor o el frío de los restos del motor cuando tenemos el coche apagado. Y por último apagar de esta manera. Si seguimos bajando tenemos USB auxiliar, toma de 12 voltios, en la parte inferior tenemos un hueco, ya veis el tamaño del hueco, palanca de cuero, para meter marcha atrás tiramos del gatillo y se nos activa el Parktronic delantero y trasero. En cuanto quitamos la marcha atrás, desaparece el Parktronic. Botón de encendido apagado y por último el botón para el freno de mano. Podemos quitarlo o podemos ponerlo de esta manera. Hueco, portabebidas y por último reposabrazos. Tenemos profundidad y tenemos dos alturas diferentes. Y por último tiramos de la palanca y podemos acceder al hueco que tenemos en la parte inferior con toma de 220 y con una parte inferior que estaría tapada. Ahora mismo tiene la pieza guardada porque es un coche de pruebas, pero ahí tendríamos terciopelo para que no se nos rayaran las cosas. En la parte superior tenemos iluminación de lectura izquierda, derecha, iluminación completa del coche, tanto delantera como trasera. Tenemos aviso de los cinturones y del airbag, llamada al 112 de emergencia y llamada al taller de Citroën. Aviso de cinturones y airbags. Y por último tenemos para abrir o cerrar el techo eléctricamente. Podemos abrirlo, nos entra muchísima iluminación ya que es un techo completo. Me parece muy bonito. Y para cerrar podemos dejarlo a media, es decir, podemos dejarlo un poquito más o un poquito menos, dependiendo de lo que nosotros queramos de entrada de luz. Pero bueno, vamos a dejarlo abierto ya que nos da muchísima iluminación. Tenemos espejo con iluminación. Y por último, los sensores de alarma, uno a cada lado. Espejo con sensor, sensor de luz y lluvia en la parte superior trasera del retrovisor. Pero bueno, vamos a encenderlo para que escuchéis la rumorosidad que nos produce este coche. Para ello lo que tenemos que hacer es pisar el embrague y darle al botón de encendido.
y la rumorosidad interna es muy buena. Pero bueno, vamos a irnos afuera, vamos a ver qué tamaño tenemos en la plaza del conductor. Y con respecto al espacio que tenemos en la plaza del conductor, como veis, son asientos bastante envolventes tanto en la parte trasera como en la parte inferior. Es un habitáculo cómodo, es un habitáculo muy claro, como os decía, gracias a que tenemos el techo de cristal, tenemos mucha luminosidad y mucha claridad dentro del habitáculo. Con respecto al volante, el volante es grande, es de cuero rígido y tenemos una palanca para regular tanto la profundidad como la altura. Y con respecto al sillón, como os decía, podemos regular la profundidad del sillón, podemos regular, vamos a darle hacia adelante, la altura del sillón y por último podemos regular la inclinación del asiento. También podemos regular cuánto queremos el reposacabezas de avanzado, si lo queremos más avanzado o más atrasado. Pero bueno, vamos a darle hacia atrás de todo para ver cuál es la distancia máxima que tenemos en este coche, que como veis es bastante grande. Vamos a subir un poquitito el reposabrazos y con respecto a altura tenemos un palmo hasta llegar al cristal, serían 3 dedos menos sin llegar al cristal, es decir, con la cortina cerrada, y como veis es un espacio muy grande. Podemos darle hacia abajo y acercarnos el volante por si quisiéramos conducir pues, de una manera un poco más alejada. Y ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a subir de todo y vamos a avanzar el sillón. Y esto es lo máximo que podríamos acercar el sillón a la plaza al volante. Con respecto al sillón tenemos varios botones. Primero tenemos una rueda que sería para seleccionar qué modo de temperatura lo queremos en el sillón, es decir, modo 1, 2, 3, dependiendo de cuánto calor queramos en el asiento calefactable. Luego tenemos el lumbar de la parte trasera del sillón, la bolsa de aire para hinchar o deshinchar a través de este botón. Y por último tenemos un botón que es una S, que lo que va a hacer es activarnos una vibración, por así decirlo. Lo que va a hacer es hinchar y deshinchar constantemente el lumbar para que nos esté desbloqueando, por así decirlo, un poco la zona lumbar de la espalda. Está bien, porque si vamos a un viaje largo yo creo que eso puede ayudarnos a que no tengamos que estar moviéndonos y haciendo gestos para intentar estirar el lumbar. Eso puede ayudarnos bastante. Me ha gustado la idea de este botón. Pero bueno, vamos a ponerlo a mi modo, a mi manera. Yo creo que podría ser, vamos a dar un poco más para atrás. Yo creo que por ahí sería una posición cómoda para conducir. Vamos a ver qué espacio hay en las plazas traseras. Y como veis, la plaza es muy grande y podemos adaptarla muy bien. Si nos vamos a las puertas traseras, a las plazas traseras, tenemos cristales tintados y lo mismo, cuero, tela y alcántara, reposabrazos. Y con respecto al acceso de las plazas traseras, como veis, es cómodo, es un espacio bastante grande, tenemos 4 dedos fácil en las plazas traseras y tenemos bastante espacio para mover las piernas si quisiéramos ir un poco más hacia abajo o más hacia arriba, dependiendo de cómo os guste sentaros en los asientos. En altura tenemos 4 dedos hasta llegar al techo, no está nada mal para el tamaño del coche que es. Y si bajamos el reposabrazos, tenemos una posición bastante cómoda para ir en un viaje bastante largo. Podríamos ir cómodamente en este coche. Los asientos son bastante rígidos, pero bueno, son cómodos. Gracias a que son de tela, no son de esos asientos fríos, son más bien muy cómodos. Y bueno, tenemos una visión luminosa, como os decía, gracias al techo panorámico. Me parece un extra muy bueno, ya que nos va a dar una sensación de luminosidad todos los días. Yo creo que es uno de esos extras que agradeceríamos durante muchos años. Y como pudisteis ver también, en altura tenemos muy buena altura y tenemos muy buenas plazas y muy cómodas. El asiento es bastante mullido y tenemos anclajes Isofix en la parte derecha y en la parte izquierda. En la parte inferior del asiento, reposabrazos con acceso al maletero. Pero vamos a ir adentro para ver el espacio. Y como pudisteis ver, tenemos una mano entera, 4, 5,
¿vale? Para que veáis el espacio de las plazas, muy cómodas las plazas. Y con respecto a la visión desde la parte trasera sería tal que así. Gracias a que el techo lo tenemos descubierto, tenemos muy buena iluminación en el interior del coche. Los reposacabezas, como os había enseñado, se pueden abatir para alargarlos o encogerlos. Y en las plazas traseras también tenemos iluminación LED. Llanta 18, también es un extra, Partronic trasero y delantero. Y con respecto al maletero, como veis, el portón es muy sencillo y para abrirlo simplemente nos tenemos que ir a la parte inferior, en donde tenemos un botón, y al pulsar ese botón desbloqueamos el portón. De esta manera. Nos acercamos, metemos la mano por debajo y como veis, muy cómodo y muy sencillo. El acceso a la parte trasera es muy amplia. Y como os decía, aquí tenemos el sistema de sonido Denon de equipo de sonido que tenemos en el coche. En la parte inferior tenemos rueda de repuesto. Y en la parte izquierda tenemos ganchos, tomas de 12 voltios y una linterna que ahora mismo no la tenemos porque, como os decía antes, es un coche de pruebas, para recargable, y siempre la vamos a tener cargada si la tenemos posicionada. Simplemente tenemos que sacarla, encenderla y siempre vamos a tener una linterna en la parte trasera. Y para acceder al mayor espacio de plazas traseras simplemente quitamos la bandeja, pulsamos los pulsadores de los sillones y ya tenemos el total de la capacidad del maletero. Y para montarlo simplemente tiramos hacia arriba, ponemos la bandeja y volvemos a tenerlo todo montado en muy poquito tiempo. Como veis, las puertas van muy suaves, todas las puertas en general se cierran de una manera muy suave. Con respecto a la rueda, por si alguien me lo pregunta, la medida es 225 x 40 x 18, de perfil bajo. Y en la ranura de la maneta del acompañante, si os fijáis, también tenemos para bloquear y desbloquear el coche a través de lo que, como os comentaba, la ranura. Solo con meter la mano por detrás, desbloqueamos. También tenemos calefacción en los asientos, como en el conductor. Y con respecto al espacio, como veis, tenemos muchísimo espacio. Guantera, bastante grande. Y nos vamos para la zona del motor. Decir que este es el acabado Shine, que todos los extras de serie que tienen todos los acabados los incorpora este. Con respecto a motorizaciones de este C4 en gasolina y con una cilindrada común de 1200 cm3, tiene las versiones PureTech 110 y 130
haciendo referencia al caballaje de cada motor, donde el modelo 130 se puede adquirir en automático o manual de 6 velocidades, mientras que el 110 en manual de 5 velocidades. El consumo medio en gasolina ronda entre el 4,8 y el 5,1 de media. En diésel, con una denominación Blue HDI, están las versiones 100 y 120 con 1600 cm3, esta última con un cambio manual o automático de 6 velocidades, y por último el modelo 150, que dispone de un motor 2000 de 150 caballos. Los consumos medios en diésel se mueven entre un 3,6 y un 3,8 de media cada 100 kilómetros. Así que nada, eso ha sido todo sobre el C4, el Citroën C4. Espero que os haya gustado. Como siempre, si le dais a me gusta, comentáis o compartís el vídeo, os lo voy a agradecer mucho. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!